no, Raquel. Lo siento, parece que mi teléfono necesitaba configurarse. Bueno, mira, son cositas muy pequeñitas, pero a los amigos y Sí. amigas que nos están siguiendo, yo les estaba diciendo, para Ok, Raquel es la primera vez. Esto sí. se va a llamar a partir de hoy Diálogos de Fe, Paciencia y Esperanza. Pero te aseguro algo, Raquel, te aseguro algo. Después de la primera, uno dice, esto es muy fácil. ¿Yo por qué no lo había hecho antes? Y te vamos a ver pronto haciendo otros más. De manera que, Raquel, bienvenida de corazón, bienvenida a Diálogos de Fe y Esperanza, que es una iniciativa de World Vision, una casa que tiene mucho aprecio por tu trabajo y por el trabajo de Editorial Mundo Hispano. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpa nuevamente porque no había configurado esto, pero pude hacerlo y estoy sola aquí, así que me considero que, wow, no me ganó la tecnología a pesar de mi edad. Un No, placer, no. como siempre, un Bueno, placer muchas como gracias. siempre conversar contigo, querido Harold. Y por Muchas supuesto, gracias, Raquel. compartir el Muchísimas ministerio de gracias. World Vision con Editorial Mundo Hispano, wow, qué bendición, siempre para nosotros. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también por el esfuerzo, Raquel. Aquí hemos tenido, yo te contaba, hemos tenido cantantes, compositores, presentadores, presentadoras de televisión. Tuvimos Wow, un obispo que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y la mayoría, Raquel, para que te sientas en casa, han tenido problemas con Instagram. La mayoría. ok, Y bueno, dos o tres de ellos era primera vez, de manera que esto estamos en el proceso de aprendizaje todos y todas, gracias. improvisando, y aquí estamos entonces con toda confianza. Raquel, ¿cómo has pasado este tiempo de confinamiento? ¿Estás en los Estados Unidos? ¿Cómo la has pasado como una persona del mundo editorial? Esa es una pregunta que siempre estamos haciendo. ¿Cómo la has pasado en estos meses? Bueno, ha sido muy interesante como para todos y una experiencia de cambio, por supuesto, extraordinaria para la industria editorial en Sí, general y para nosotros como editorial también. Y en lo personal también, o sea, porque el trabajo de ser el director de una editorial implicaba hasta marzo muchos viajes, muchas sí, conferencias por todos lados, presencias en lugares, participar de actividades y todo eso. Y por supuesto, en lo particular para la editorial, nosotros vivimos, si bien somos una organización sin fines de lucro, pero vivimos de las ventas. Y cuando de las ventas tenemos los recursos que publicamos. Y cuando los recursos no pueden llegar a los países, no pueden ni siquiera venderse por internet al principio. No pueden, los barcos no salen desde Miami con nuestros productos hacia Latinoamérica. Nuestros compañeros de ministerio, que son los distribuidores y las librerías en Latinoamérica, no podían, no, estaban cerrados, están recién abriendo después de 6, 7 meses. Entonces, realmente en lo económico, ha sido un golpe, por supuesto, como ha sido claro. para todos, ¿no? En lo económico, en lo financiero, el poder enfrentar este cambio. Pero al mismo tiempo ha significado ajustes financieros que nos han permitido trabajar las cosas y moviéndonos de tal manera de que nos hemos podido ajustar para seguir viviendo y enfrentar lo que seguramente viene otra vez, que ya se abrirán las puertas, se abrirán los mercados y podremos acercarnos a los hermanos con nuestros recursos. Sí, Por otro lado, nosotros vivimos de lo que los escritores hacen, y eso ha sido bueno porque los escritores han estado en sus casas y han podido escribir un poco más. Entonces, nos han llegado unos manuscritos originales. Y por otro lado también, la gente está leyendo más porque está en su sí, casa y quiere leer. Y eso nos permitió a nosotros como editorial, especialmente a los comienzos
de la pandemia, bueno, no solo los comienzos, los 3 primeros meses, hasta como junio, estuvimos regalando libros en formatos de PDF, libros electrónicos, para que la gente los pudiera leer. Tú mismo nos ayudaste escribiendo algunos artículos, algunos capítulos de un libro que repartimos gratuitamente para todas las iglesias, y así, o sea, ha significado mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque imagínate, ese mismo libro en el que tú participaste, Cartas a las amadas iglesias en las casas, significó para ustedes los escritores escribir rápidamente cada capítulo, después para nosotros editarlo, hacer la portada, un trabajo que generalmente nos toma 3 meses, lo hicimos en 2 semanas. Pero valió la pena, porque llegó a miles de personas ese manuscrito. Entonces fue una bendición tremenda. Y así, cambios, pero acompañados de bendición. Sí. Yo siempre he hecho esta pregunta porque pues quienes nos acompañan aquí en estos diálogos están pues siempre muy pendientes de cómo cada persona en cada área de profesión y de vocación ha vivido esta situación, porque hay unos desafíos que uno ni se imagina. Hablábamos con uno de los cantantes y me dice, Harold, pero es que un cantante sin conciertos, ¿qué puede hacer? Hablábamos con el obispo, un obispo sin catedral, ¿qué puede hacer? Hablábamos con periodistas, bueno, el periodista tiene mucho que hacer, pero noto algo que lo estaba diciendo ahora, que esas limitaciones que ha traído precisamente el confinamiento y la pandemia, para quienes se han movido con fe y esperanza, han descubierto que hay oportunidades de ministerio, de trabajo, de servicio. En el caso tuyo ha sido así. Sí, grandemente. O sea, nos ha dado el hecho, por ejemplo, de que ya estábamos en el mismo lugar. La editorial está ubicada en El Paso, Texas, a unas cuadras de Juárez, en México. El estar nosotros en nuestra casa, en la editorial, bueno, al principio ni siquiera podíamos ir a la editorial, desde casa yo me contactaba con autores y tratábamos de hacer conferencias en vivo, tratábamos de hacer conferencias por YouTube, de tal manera de seguir promoviendo nuestros libros, buscar esa manera. Lo otro, como decía, los libros que estuvimos regalando, la oportunidad también que tuvimos de regalar, porque no podíamos vender. ¿Cómo lo íbamos a hacer si la gente tenía tanta necesidad? Por ejemplo, iglesias de Juárez, de aquí del Paso, de Las Cruces, otra ciudad que está aquí cerca, venían y nos pedían, nos podrían dar tratados para poner en las bolsas, tratados o Nuevo Testamento o aún Biblias, que pudieran poner en las bolsas de comida que se entregaba a la gente que tenía tanta necesidad. Bueno, eso se sigue haciendo aún en el día de hoy aquí, en el mismo El Paso. Entonces nosotros podíamos proveer esos recursos, ir a alguien a la bodega con todas las precauciones, sacar ese material, llevarlo con todas las precauciones al templo donde estaban preparando las cajas de comida para la gente y donar tratados, Nuevos Testamentos, Biblias, que sirvieran para acompañar a las personas que estaban con este sentido de desesperanza tan fuerte, ¿no? En este tiempo. No, y es que una situación, Raquel, que no planeamos, no nos imaginamos, porque tu editorial, de la cual eres directora, la editorial Mundo Hispano tiene ¿cuántos años? 115. 115 años sin pandemia. Sí, 115 años produciendo, 115 años publicando, y de un momento a otro nos llega esta situación con una sorpresa grande. Y yo siempre pensaba en editores y libreros en general, librerías cerradas, imprentas cerradas, canales de distribución sin posibilidad de distribuir. Pero se movieron rápido. El servicio de correo cerrado por mucho tiempo. Entonces, alguien nos compraba algo en el internet y no lo podíamos mandar siquiera dentro de Estados Unidos, porque aún el servicio de correos estuvo cerrado. O sea, no había manera. Entonces, por eso es que optamos por regalar
por lo menos 4 libros en formato electrónico para que pudiera llegar a la gente. Y hacer estas otras entrevistas, estas mini conferencias con autores, algunos de nuestros compañeros, yo misma haciendo conferencias al final yo creía que la gente ya no me quería ni ver de tanto que uno sale en la pantalla. Y me gustó mucho eso que dijiste, que lo único bueno era escritores que nunca tenían tiempo, ahora estaban encerrados en su casa sin viajar, sin poder salir. Entonces, los cogiste en su casa, señores y señoras, a escribir. Por eso que Harold Segura, que habitualmente se demora un poquito más, me mandó el capítulo del libro en 3 o 4 días. Sí, mira, ha habido unas ventajas. Sí. Bueno, y en algunos sectores el trabajo ha disminuido. En otros casos el trabajo se ha duplicado y triplicado. El caso, por ejemplo, de las ONG, como World Vision y como otras, el trabajo, Raquel, se nos ha duplicado porque, mira, las necesidades se han cuadruplicado. Pobreza, violencia, desnutrición, la desigualdad, temas de democracia, que son los temas materia de las ONG principalmente, y con las limitaciones de no poder salir, presupuestos restringidos. Entonces el trabajo se ha cuadruplicado. Sin embargo, bueno, gracias a Dios, han llegado cosas que no sabemos cómo llegaron. La gracia de Dios para crear nuevos modelos de trabajo. Y eso ha pasado también con las editoriales. Una pregunta que quiero hacerte, Raquel. En una situación de tanta desesperanza, de tanta incertidumbre, ¿cuál es el lugar de una casa editorial para promover fe y esperanza? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el lugar de la editorial, de una editorial cristiana, para promover fe y esperanza es siempre, en todo momento. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra razón de existir, el compartir y producir recursos que vayan a bendecir a otras personas. Pero en los tiempos de la pandemia, en estos tiempos tan difíciles, para nosotros como editorial, nos hemos esforzado tremendamente, y nuestras compañeras editoriales cristianas también, a tener este mensaje a través de apoyo, de fuerza a través de las redes sociales, a poder bajar los precios de nuestros libros para que puedan llegar a más personas, a poder alcanzar con videos, con hacer que nuestros propios autores sean más de carne y hueso. Por ejemplo, el doctor Justo González, que es mirado como una persona, wow, un intelectual, y lo es, por supuesto, un teólogo de primera, pero tenerlo sentado en el living de tu casa a través de una conversación sencilla por Facebook Live, lo acerca a la gente. Y permitir que le hagan preguntas a través de conversaciones de Zoom, y ha significado una bendición para pastores en Latinoamérica, muchísimos, que pueden simplemente por el chat del Zoom hacerle preguntas a alguien como él, ¿no? Y lo mismo con otros de nuestros autores en inglés, en español. Pablo Deiros ha estado presente en momentos así también, y eso nos ha ayudado a acercarnos a la gente. Entonces sí, realmente la pandemia ha traído desesperanza, ha traído angustia en muchos sentidos, pero nosotros que estamos llamados a siempre ser canales de bendición, siempre ser canales de esperanza, siempre ser canales de llevar el mensaje de la gracia de Dios con la gente. Bueno, ha sido un tiempo que por lo menos para nosotros ha sido de bendición, porque hemos podido sentirnos más útiles incluso. A veces sentados detrás del escritorio y editando un libro solamente, o sentados detrás del escritorio programando para dónde se va a ir el libro, qué va a hacer. Pero ahora nos hemos acercado a la gente a través de las cámaras, a través de recursos gratuitos, a través de bajar precios, a través de poder atender las necesidades de las personas. Entonces, yo siento que nosotros hemos llegado a estar más cercanos con las personas que nos necesitan.
Y por lo menos ha sido mi experiencia, y lo he conversado con varios de los colegas en las otras editoriales, y ellos han sentido lo mismo también. Sí, Estamos para servir y tenemos que servir. sí, y en el caso de Editorial Mundo Hispano, con más de un siglo de ministerio, en el caso Sí, nuestro, con 70 años, yo creo que estas situaciones tan críticas nos recuerdan la esencia de para qué estamos. Y creo que exactamente. eso debe pasar en todas las áreas y debe pasar en todos Ujú, los ámbitos de la vida. Como ujú, familia, como iglesia, nos estamos preguntando de verdad para qué estábamos y ujú. cómo recuperar esas oportunidades de servicio. En el caso de las organizaciones cristianas, pues retomando la misión para la cual fueron fundadas. Eh, Exacto. Voy a A aprovechar veces tu en medio pregunta. de tanto Sí, trajín nos olvidamos de nuestra misión, sí, porque especialmente para nosotros que somos un ministerio, pero que tenemos que usar las reglas de los negocios para subsistir, sí, a veces la línea es muy fina y la tentación de olvidar la razón de ser de la editorial y acercarnos más a la gente como un negocio en vez de como un ministerio. sí. Eh, el Señor tiene que usar a veces estos remesones tan fuertes, ¿no? Mm, Para volver ujú, a las sí. sendas antiguas. Sí, sí, sí. Y en una situación como esta, yo creo que incluso las editoriales que no tienen un sello de fe se Uh tienen que -huh. preguntar también cuál es su función social. ¿Cuál es la Sí. función social del intelectual, del escritor, de quien produce temas académicos? ¿Qué significa eso frente a un mundo que vemos que se desmorona en muchos asuntos sociales y económicos? Y Uh -huh. hablando de este desmoronamiento, Raquel, yo quería aprovecharte para preguntar, ¿cómo ves el mundo de los hispanos en Estados Unidos en esta situación y qué te preocupa? ¿Qué te preocupa de ese mundo hispano que lo conoces muy bien? Sí, la verdad es que hace 9 años que yo vivo en Estados Unidos y me muevo en el mundo hispano, indudablemente. Antes había vivido también en los años 80 cuando estudiábamos en el seminario junto a mi marido. Y en ese tiempo mi golpe humano y personal hacia la presencia del hispano fue aún mucho más fuerte Ujú, porque nos envolvimos en el mundo del hispano indocumentado, del hispano con la tremenda necesidad social de no hablar inglés en ese tiempo, ¿no? Estoy hablando de los años 80 especialmente. Nos envolvimos fuertemente, o sea, esa era nuestra realidad. ujú, Esa cosa de que tú eres recién egresado de un seminario en Latinoamérica y llegas a sí, Estados Unidos con toda tu ilusión y la vida en blanco y negro y tu ética en blanco y negro y ujú, llegas aquí al mundo del hispano indocumentado, del hispano que tiene una relación familiar en su lugar de origen y otra relación ujú, familiar aquí en Estados Unidos, que sufre porque no tiene trabajo, porque le robaron y no puede denunciar, porque sufre de violencia intrafamiliar y no puede denunciar porque si denuncia lo deportan. Entonces, vivimos esa experiencia fuertísima que junto a mi esposo nos cambió nuestra visión de ministerio, nuestra visión de vida en realidad. Cuando ya regresamos a Chile, llegamos con una visión distinta que yo creo que no hubiéramos tenido si hubiéramos estado siempre en Chile. Y me parece que eso es algo bien extraño sí, sí. de, de descubrir una visión social y de preocupación por el necesitado en Estados Unidos cuando pareciera que eso no es así, no hay esa necesidad. Pero nosotros vivíamos en un submundo en aquel entonces. Y eso cuando volví después ya sola, porque mi esposo falleció hace más de 20 años, cuando volví sola acá me encontré, no estoy en el mundo del hispano que está escondido, pero sí Mm, estoy en el mundo del hispano que se siente discriminado socialmente, que se siente discriminado por hablar con acento, que se siente discriminado porque no tiene acceso, el mismo acceso
a la educación, no tiene el mismo acceso que tienen los demás. Mi propia hija ha experimentado eso y yo vivo en una ciudad que es hispana. El Paso, por supuesto, está en el triángulo que se arma entre Nuevo México, México mismo y Texas. Entonces, yo vivo en una ciudad que es hispana. Aquí se habla mucho el español, aquí somos todos medios cafecitos, no hay ese temor. Pero mi hija vive en el mundo bien americano, en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos, y en una ocasión ella siendo gerente de un banco, vino un cliente muy enojado y cuando ella lo confrontó, el cliente le dijo, voy a llamar a la inmigración porque tú no eres de acá, porque su acento aunque habla inglés perfecto trabaja, era gerente de banco, su acento la identificaba como una persona hispana. Entonces, ese sentido de menosprecio es real, pero también muchas veces es real el sentido que el propio hispano siente, se siente menos, porque arrastramos una historia, tú bien sabes, aún en nuestros países, arrastramos una historia y llegamos acá y pensamos, yo no tengo la capacidad de aprender inglés para estudiar, y luego aprender más y poder tener una profesión. Pero lo que sí he estado viendo es que la segunda generación de hispanos acá tiene accesos distintos, tiene acceso a educación distinta, tiene acceso a salud, a una mirada distinta. Aunque también yo me he encontrado con muchas personas, muchos jóvenes especialmente ahora, que vinieron con sus padres indocumentados, lo que llamamos los dreamers, que vinieron a Estados Unidos con sus padres indocumentados, que estudiaron, que hablan más inglés que español, que nunca han vuelto siquiera porque no pueden volver a su país de origen. Y se encuentran con que ya estudiaron, fueron a la universidad y no pueden trabajar porque no tienen permiso para trabajar. Y es un conflicto fuertísimo, ¿no? En realidad, cuesta hablar de estas cosas, pero yo pertenezco a una iglesia hispana, por supuesto, aquí en El Paso, y mis hermanos son algunos indocumentados, otros primera generación, segunda generación, pero es una iglesia, por ser hispana, absolutamente distinta a lo que nosotros tradicionalmente entendemos por una iglesia anglo o una iglesia de Estados Unidos propiamente tal, ¿no? Es completamente distinto. Entonces, sí, la situación del hispano en Estados Unidos, por eso para nosotros es tan importante especialmente publicar en español. Publicamos en español y libros para niños, los publicamos bilingües, tanto en español como en inglés, la misma historia bíblica en inglés y en español, para que los niños crezcan con su idioma de origen, para que los padres les puedan leer en español y ellos puedan identificar las palabras en inglés. Nos parece tan importante eso, nos parece muy importante que los niños hispanos se identifiquen como hispanos, pero que salgan adelante. Nos interesa que las iglesias, que los hermanos, que las personas puedan leer nuestros libros y tener acceso a nuestros libros en español, aún aquí en Estados Unidos. Fíjate que el pie de ventas en un gráfico se divide en tres en realidad para nosotros como editorial. 1/3 de nuestras ventas es Estados Unidos, 1/3 de nuestras ventas es México y el otro tercio es todos los demás países de Latinoamérica. Y eso es un cambio fuerte de los últimos años, realmente de los últimos años. Hay bastante más interés ahora, me parece, de leer en español aquí en Estados Unidos. Y gracias a Dios nosotros podemos servir de esa manera aquí. Entonces, realmente es interesante estos cambios sociales que se están
Sí, sí. produciendo. No, y bien pudiéramos, además de hablar de las necesidades que las has descrito muy bien, hablar también de cómo las comunidades de fe, tanto católicas como evangélicas, se mueven al servicio de esas necesidades de los hispanos. Ha sido un factor esencial en los casos, por ejemplo, de migrantes, en el caso de racismo, en tantos otros, cómo las comunidades de fe se han comprometido. Conozco pues varias Oh, de ellas, incluso claro. parroquias, párrocos que tienen un compromiso social muy grande, que es el lugar de responsabilidad social y de esa oportunidad que siempre tenemos de servir al prójimo con solidaridad, sobre todo al prójimo más vulnerable. A propósito Sí. de eso, también, Raquel, yo te había comentado que nosotros tenemos una campaña durante este año que hemos llamado Héroes o Heroínas Anónimos, que son las personas que no escriben libros, no aparecen como protagonistas de ninguna novela, personas poco conocidas, pero que hacen cosas muy significativas en bien del prójimo. ¿Recuerdas a alguien que pudieras decir, para mí es un héroe o una heroína anónima al servicio de migrantes, de personas que están padeciendo alguna situación en el mundo hispano? ¿Recuerdas a alguien así? Mira, en especial yo puedo hablar de mi propia iglesia, porque mi iglesia, que te decía que es hispana, pertenece a una iglesia americana, en ese concepto antiguo de Sí, misión, pero no es una misión, sino que es un campus. Es la misma iglesia con distintos campus y uno de los campus es en español. Pero el campus principal en inglés promovió muchísimo, especialmente al comienzo de la pandemia y mucho antes de la pandemia en realidad, porque nosotros, por el hecho de ser frontera, nosotros aquí teníamos las carpas donde estaban los niños, y esa cosa tan dolorosa y que nos quebraba el corazón. Entonces, cuando pienso en héroes anónimos, pienso en personas de mi iglesia que son anglos, sí, americanos, que casi no hablan español, pero que los lunes en la noche, los martes sí, en la noche, los miércoles en la noche, iban a estos lugares, conseguían permisos para entrar. Esto antes de la pandemia, porque después no se permitía, pero iban a estos lugares, escuchaban historias, prestaban su teléfono celular para que se pudiera llamar a otra persona que estaba dentro de Estados Unidos. Vendaban heridas de los pies, lavaban pies de estas personas que caminaban por días, entregaban comida. O sea, suena fuerte lo que, no, suena orgulloso lo que voy a decir, pero mi propio hijo participaba en ese tipo de actividades junto con sus amigos de la iglesia. Entonces, eso para mí, esos son héroes sí, anónimos, sí, sí. porque ni en el diario, ni en nada aquí en la ciudad se habla de estos muchachos que son de 30 años, 35 años, que tienen esta visión que igual hablan de café y de música y de muchas otras cosas de las que hablan esos jóvenes, pero en la noche se iban, lavaban pies, llevaban comida, prestaban su teléfono celular, iban a buscar a las personas cuando las soltaban para llevarlas al terminal de buses y darles el dinero para que se pudieran ir. Eso es con relación al antes de la pandemia, porque durante la pandemia, bueno, ha bajado bastante la preocupación por el Sí. migrante en este tiempo porque la frontera está cerrada. Nosotros, como te decía, vivimos como a 15 cuadras prácticamente, se encuentra la editorial del puente que cruza hacia Juárez, y ahora la gente no puede cruzar, solamente pueden cruzar las personas que tienen pasaporte norteamericano, y no pueden cruzar, y no cruzan nomás, o sea, no se puede cruzar ni legalmente, ni por supuesto menos ilegalmente. Entonces, no tenemos esa invasión que había antes y ese control o sea, que siempre hay muchísimo control, pero es esa manera de llevar a la gente a los lugares donde los tenían Sí, 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 arrumbados, ¿no? sí, sí, sí. Pero por otro lado, en tiempo de pandemia, fíjate, yo quisiera hablar de algunos héroes anónimos, como el pastor David, por ejemplo, en Juárez, que no puede cruzar para acá,
así que no puede venir a buscar comida acá en Estados Unidos, pero que junta entre los hermanos de aquí, los hermanos de allá, allá mismo en la pobreza de Juárez, para poder llevar a otras personas comida. O el pastor Jairo de Juárez, que es uno de mis amigos directos, que no pueden cruzar hacia Estados Unidos. Aquí sería tan fácil venir y comprar, pero allá por lo menos buscan una manera de conseguir frijoles y arroz y hacer bolsitas de plástico y llevarlas a las casas de las personas que están sin trabajo y que tienen necesidad. Y para nosotros, y bendición nuestra, nosotros podemos darles tratados o evangelios de Juan o Nuevo Testamento que ellos meten junto con la bolsita donde han puesto el arroz y los frijoles, para que la gente pueda leer la palabra y escuchar consuelo también, ¿no? Es su necesidad. Bueno, entonces, pues un aplauso. Sí, realmente son anónimos, porque lo siguen haciendo aún ahora que ya se ha empezado a abrir, pero mucha gente todavía está sin trabajo. Sí. Y tiene mucha necesidad. Entonces, bueno... Mira, me gustó muchísimo esa figura de una bolsita con frijoles, arroz y un evangelio de Juan. Ajá, sí. Mira, tendríamos que hablar más de eso, de cuántas cosas lindas se están haciendo, de hispanos para hispanos en una situación tan crítica, y que nos simboliza muy bien la fe que nos enseñó Jesús. La fe que nos enseñó Jesús es la que pone en la misma bolsita los frijoles con el evangelio. Y eso es lindísimo. Estoy emocionado para el pastor Jairo, para el pastor David, para tu comunidad de fe, tu iglesia, y las tantas que, sobre todo, allí en la frontera se movilizan, porque imposible cerrar los ojos frente a tanta necesidad. Bueno, Raquel, mira, Raquel, vamos a irnos del Paso a Temuco. ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Qué emocionante! Bueno, vámonos del Paso a Temuco. Ese es tu mi pueblo, ciudad natal. Tu ciudad natal, la 9ª región de Chile, donde creciste, donde estaba tu comunidad de fe, donde están todos tus recuerdos. De allá saliste bueno, llegaste a la Casa Bautista como directora en el 2013, aunque antes habías estado en la parte de dirección editorial. Así es. Allí estudiaste Derecho, te graduaste en Chile, como abogada. Después fuiste a los Estados Unidos para estudiar teología. Allí te dieron en el seminario de Dallas un doctorado. Bueno, ya tantos años en Estados Unidos, pues hablemos de Temuco. ¿Qué extrañas de Temuco? ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, indudablemente que lo que más extraño de Chile es la gente. Porque aún en medio de la pandemia yo creo que allá nos se están abrazando y aquí uno no puede ni siquiera tocarte. Porque la manera de ser americana o anglo es distinta al calor de piel que nosotros vivimos los latinos. Pero aparte de eso, bueno, uno extraña el olor, extraña el color, hasta el cielo es distinto. Temuco es una ciudad muy contaminada porque las chimeneas de madera, en el invierno que dura, en Temuco se dice que existen solamente 2 estaciones, el invierno y la de ferrocarriles, porque llueve todo el año. Entonces la ciudad es muy contaminada con humo, pero no te imaginas cuánto extraño el olor a humo de mi ciudad también muchas veces. Eso que hasta la ropa se te impregna con humo. Extraño mis amigos, los amigos con los que crecí. Yo tuve una infancia realmente muy privilegiada porque mi mamá, déjame decir un poquitito nomás, mi mamá llegó a Chile como misionera norteamericana, y soltera, y se encontró con este buen mozo, hombre de iglesia, pero que al mismo tiempo era político, ministro de Estado, todo eso,
Ajá. y nos formaron nos formaron ellos, nos formaron en una familia donde la espiritualidad, la justicia, donde la búsqueda de Dios y la búsqueda de la paz, las conversaciones eran muy interesantes, la vida entre mi papá y mi mamá y luego con nosotros. Pero la casa que ellos construyeron para establecer su hogar estaba en una calle de la ciudad donde todos nuestros vecinos, o la gran mayoría de nuestros vecinos, asistían al mismo colegio, el Colegio Bautista de Temuco, y la gran mayoría de todos de nosotros mismos éramos miembros de la primera iglesia bautista de Temuco. Entonces crecí muy privilegiada en el mundo de que mis amiguitos de la calle, mis amigos de la calle, mis amigos del colegio, mis amigos de la iglesia eran los mismos. Entonces disfruté muchísimo eso, hasta cuando me fui a estudiar a la universidad en Concepción. La Universidad de Concepción, que era la universidad, yo entré a la universidad el año 73, 1973, los que conocen un poco de la historia de Chile, saben que el año 1973 es un año que marca un antes y un después en nuestra historia. Y yo estudiaba Derecho en la escuela, la facultad, donde había que pensar mucho, había que expresar tu opinión, y de repente ya no podías, cuando nos enfrentamos al golpe de Estado. Entonces salí de ese mundo de iglesia, donde yo había aprendido a expresarme en mis preocupaciones sociales y todo eso, pero me enfrenté a este mundo escondido de Concepción y de la universidad, donde también podía seguir expresando mi búsqueda de lo social, la ayuda al prójimo, etc. Y fue una experiencia que también muy transformadora. El ir de Temuco, una ciudad pequeña, a una ciudad grande y enfrentarse a este cambio tremendo de la historia de nuestro país y vivirlo de esa manera. Claro, Sí. y sobre todo en tu caso en la Facultad de Derecho, donde Sí. el debate de ideas en esa situación tan crítica, pues no se podía evadir. Y seguro toda esa generación, Raquel, hubieran estado en un sector político o en otro o en ninguno, tienen una marca en su historia, ¿no? En sus formas de pensar, en sus formas de pensar la fe, que marcó definitivamente toda su vida. Bueno, y tenemos mucho aprecio por tantas iglesias en Chile y tantos líderes, Óscar Pereira, testimonios proféticos, gente que en medio de la dictadura dijo lo que no se debía decir y que en nombre de la fe levantó una voz. Bueno, una historia lindísima. Como te dije también, Instagram no nos da sino 59 minutos. Ya vamos terminando y además tienes una conferencia después. Amablemente quisiste venir a esta conversación. Bueno, yo no me quiero ir sin conversar sobre escritores chilenos y escritoras chilenas. Hablando con una directora de casa editorial y además chilena, la literatura chilena es riquísima. ¿Tu escritor o escritora chilena favorita, cuál es? Esa pregunta es súper fácil, Isabel Allende, por supuesto. Sí. Acaba de ganar un premio como mejor escritora aquí en Estados Unidos. Ahora, por supuesto que tengo que hacer distinciones, indudablemente, pero desde mi perspectiva de la lectura por placer, mi escritora favorita, aún la he leído en inglés, a veces he leído sus libros en español y luego leo el mismo libro en inglés para saborearlo de otra manera. Tengo prácticamente todos sus libros de antes de venirme a Chile, y los que publica acá una vez al año, ella publica un nuevo libro, y por supuesto, ella en muchos sentidos es mi escritora favorita. Por otro lado, en el mundo de los varones, me encanta la poesía de Pablo Neruda, indudablemente me encanta la poesía, no solamente por sus poemas románticos, pero sus poemas de compromiso, su manera de hablar tan pausadamente y de escucharlo es una delicia.
Y bueno, dentro del mundo evangélico como escritores, obviamente que destaco a Óscar Pereira, que tú ya lo nombraste. Sí. Óscar Pereira era un hombre extraordinario, un escritor prolífero. Muchas veces no le entendíamos mucho, ahora le entiendo mucho más, pero tú recuerdas que él construía palabras Sí, muy él gráficamente. él inventaba palabras Sí, con una inventaba construcción, palabras. Lo bueno es con que una muchas veces construcción las gramatical. explicaba con otras. Entonces, era muy interesante, muy, muy interesante. Otro escritor que me gusta mucho en Chile es Humberto Lagos Schuffenegger, que es Claro, un tremendo comprometido, hombre cristiano, comprometido con la causa social, que venimos de la misma región. Él es de la novena región. Y realmente sus abuelos y mis abuelos somos de la misma, eran de la misma iglesia. En Mórico, un pueblito, o no un pueblito, un lugar en las montañas de la novena región. Entonces, tenemos mucho en común. Yo siempre lo admiré mucho por sus poemas, por sí, sus sí, escritos, sí, y sí, por supuesto por su compromiso social. O sea, sí. cuando hablamos del compromiso social después del golpe de Estado en Chile, Humberto Lagos Schuffenegger es extraordinario, extraordinario. Claro, claro, claro. Tengo Y mucha admiración últimamente, también por él. claro, sí, yo creo, o sea, todos Sí, tenemos una admiración muy fuerte con él. Me alegro que yo creo que tú lo conoces, ¿verdad? sí, claro, y mira, Ya has él compartido con era él. parte del consejo asesor de World Vision en Chile. Él Oh, ok, formaba parte perfecto. del consejo nuestro. Y bueno, Ok, ahora en el último periodo de la presidenta Bachelet, él formó sí. parte de los asesores en materia No, en de realidad, culto en el último periodo él era el ministro de Asuntos Religiosos. O sea, él era sí, un ministro sí. de Estado, tenía la categoría de ministro de Estado Ah, este, para, para los asuntos religiosos, todos los asuntos religiosos, no solamente del mundo evangélico, el mundo sí, católico, el mundo musulmán, todo lo que tenía que ver con religión. Él era un secretario, ministro de Estado. sí, Así sí. que, no, él es un hombre extraordinario, Bueno, en y muchos sentidos. hablando de escritores y escritoras chilenas, en Chile yo encontré un escritor que seguramente conoces, que combina literatura con fe. No escribe desde la fe, no es un escritor propiamente de comunidad de fe, es un escritor de literatura, Hernán Rivera Letelier. Uh -huh. Sí, claro que lo conozco. Nació dentro del pentecostalismo y todo lo que él va narrando lo narra dentro de contextos pentecostales. Es una Uh forma de -huh. hacer sociología de la religión, pero Sí, haciendo textos de literatura. Bueno, entonces, vamos a sí. terminar con esto, Raquel. Pero déjame mencionar un Sí, autor sí, chileno más. bueno, Un claro. autor chileno más porque lo acabamos de publicar este año. Y es Freddy Ah, Villarroel. Tú escribiste el prólogo de su libro. Freddy claro, Villarroel me ha claro. sorprendido porque es un escritor muy bueno, muy comprometido con la fe, con el evangelio, pero también muy comprometido con la necesidad del ser humano. Y el Sí, libro que publicamos realmente ha llamado mucho la atención, el libro que acabamos de publicar con él, sí. porque habla de la violencia en el noviazgo en la pareja cristiana. O sea, es bastante específico, pero obviamente que decimos que en la pareja cristiana nunca existe la violencia, pero eso no es así. Y Freddy muy documentadamente Sí, sí, presenta ese sí. tema. Bueno, Muy por buen escritor, recordar, Freddy. gracias por recordar a Freddy y gracias por la oportunidad que me diste de escribir el prólogo de ese libro. Y te Sí. cuento algo más. Hoy es el Día Mundial de Oración para World Vision en los 100 países donde estamos. Y la persona invitada en Chile fue Freddy, en la oficina Mira, nuestra. Él nos qué lindo. acompañó. Ahora mismo hay un Instagram Live, yo creo que en unos 20 minutos, donde van a hacerle también una entrevista a él. ¡Ay, qué Entonces, bueno, lindo! desde aquí un saludo para Freddy, seguramente nos Sí. está siguiendo o va a ver la grabación porque me dijo que le alegraba mucho que estuvieras hoy en el diálogo de fe y esperanza. Bueno, Ay, qué voy a lindo. hacerte un examen, Raquel. Pero A ver si pasa. este examen va a ser muy fácil porque mira, yo creo que no has tenido nunca un profesor que te diga, voy a hacer la pregunta y la respondemos juntos.
Ajá, bueno, ahí sí, ok. Yo te leo un poema y tratamos de adivinar o tratas de adivinar de quién es. Oh, wow. De los que más me gustan de Chile, mira este. Solamente una partecita. Con solo decirte el título vas a saber quién es. Oda a la lluvia. Volvió la lluvia. Volvió la lluvia. No volvió del cielo o del Sí, oeste. ese es Pablo Neruda, ¿no? Ha vuelto de mi infancia. Pablo Neruda. Sí, Lindísima esa es que parte. Las Pablo odas, Neruda pero vivió en Temuco, entonces claro, la lluvia claro, era, claro que sí. estaba arraigada en su corazón. Sí. Ahora, la segunda, va la segunda pregunta para Raquel. Piececitos. Gabriela Mistral, por Gabriela supuesto. Mistral. Piececitos de Mira lo que niño, dice azulosos de frío, sobre la quien nos ve niñez. y quien nos cubre, Dios mío. ¿Sí? Piececitos de niño azulosos de frío. ¿Cómo Sí, os ven y no os nos cubren, Dios cubre, mío? Dios Hasta de mío. memoria lo sabes. Y Sí, claro. ahora viene la pregunta que te va a permitir pasar el curso. Ultimátum. O redactan de una vez por todas la encíclica de la supervivencia, carajo, o voy a tener que redactarla yo mismo. ¿Recuerdas quién escribe de esa manera? No, Nicanor Barra, bueno, claro. Nicanor Parra. Más Sí. difícil. Esa era la pregunta Mucho más leí difícil. de él, pero no lo sabía de memoria, no lo pude identificar, sí. Bueno, Claro, Nicanor Parra. otro de los Ajá, grandes. Chile tiene grandes escritores, sí, escritoras, y pudiéramos hablar mucho del sí. compromiso social de muchos de ellos y muchas de Ujú, ellas, ¿no? Isabel Allende, ujú, en sus conferencias hablando sobre el lugar de la mujer, y como sí. escribiste un libro, Raquel, que se llama Ser Mujer. Yo creo que Ujú. terminemos diciéndonos, ¿qué opinas de ser mujer hoy en plena pandemia? ¿Cuál es el lugar, sobre todo de la mujer que tiene fe? ¿Cuál es el lugar de la mujer de fe? En el caso tuyo, que has sido una mujer ejemplar, pastora, en la época en que no había pastoras, Ujú. presidenta de la Convención Bautista en la época en que no había presidentas, vicepresidenta de la Alianza Mundial Bautista. Hoy, en esta situación, ¿cuál sería el lugar de la mujer? ¿Qué opinas? Bueno, yo realmente creo que a veces hablar del lugar de la mujer o del lugar del hombre es injusto e incorrecto, porque en realidad somos todos iguales. Y Ujú, cuando empezamos a hablar, y creo que así debiéramos vivir, pero lamentablemente la manera de enfrentar la vida, la manera de enfrentar los cambios sociales que entran en la iglesia, hace que se produzcan estas confusiones, llamo yo, ¿no? ujú, Del rol de la mujer, el rol del varón en nuestras iglesias. ujú, ujú. En tiempos de pandemia, yo creo que la mujer, como en tiempos de no pandemia, la mujer está llamada, como está llamado el varón, a proclamar las buenas nuevas, a compartir la realidad de que Cristo camina con nosotros por las calles polvorientas en las cuales caminamos. Que el Señor camina con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. Y por eso digo que la importancia de compartir la palabra de Dios aún al lado de la bolsita de arroz y la bolsita de frijoles. Yo creo que el rol de la mujer, por supuesto, es hacer constructora de paz, más que nunca, hacer constructora y compartir el amor, el tocar con cariño, el acercarnos a la gente. Ujú. Yo creo que nosotros debiéramos ser bien fuertes y bien prácticos en el ejercicio de nuestra fe. Y yo como mujer creo que mi responsabilidad en este tiempo de pandemia, mira, ha sido, creo que es macro, pero también es micro. Creo que es micro cuando yo tengo que acercarme a mis hijos, a mis nietos, a mis compañeros del trabajo, con expresiones de esperanza, cuando tengo que acercarme con expresiones de consuelo, con expresiones de compartir lo poco que uno tiene,
con los demás. Y en el mundo macro, en el mundo del liderazgo, hoy día mismo yo estuve en una reunión por Zoom con la Junta Directiva de la Casa Bautista de Publicaciones. Por supuesto, son 7 y los 7 son hombres. Y yo soy la directora, pero ellos me tratan con muchísimo respeto, ellos aceptan mis ideas, ellos comparten mis ideas y las hacen propias. Y yo sé que eso no es igual en todas partes. En este tiempo aún he estado en reuniones de mujeres o donde se me ha dicho, mira, comparte, pero no digas que fuiste pastora. Y me duele a veces esas cosas, porque ¿cómo no vas a compartir lo que crees? Yo creo que yo soy abogado de profesión y pastor de vocación, en cierta medida, ¿no? Entonces, Bueno, porque Raquel, pastorear no es un rol de sí, púlpito, es un rol de servicio, así de es, acompañar. así es, así es. Ah, Bueno, Raquel, nos hace falta una hora más para seguir hablando, pero como te dije, sí, Instagram nos va a cortar en poco y tu bueno, conferencia en media hora te está esperando. Yo sí, quiero abrazarte agradeciendo por este tiempo. Un abrazo de parte mío, como amigo que te admira, como colega que te respeta muchísimo, y un abrazo de parte de nuestra organización que valora muchísimo el trabajo que hace Editorial Mundo Hispano. Hemos tenido algunos convenios de trabajo, sí, seguramente tendremos otros. tendremos otros. Admiramos esa labor. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te dé mucha más creatividad en este tiempo que tanto la necesitamos todos. Y un saludo para el doctor Frank Moreno, para toda la Junta de Editorial Mundo Hispano. Y Así es. muchísimas gracias por habernos acompañado, Raquel. He No. disfrutado muchísimo escucharte y conversar contigo hoy. Bueno, siempre es un agrado conversar contigo también, Harold. Cuando nos encontramos siempre tenemos mucho tema. Qué lindo este diálogo de fe y esperanza. Muchas gracias por Bueno, invitarme, por Raquel, compartir, por estar cerca, tú en tu casa y yo en la mía, pero estamos juntos. Qué así bendición. es, El Señor así es es. bueno, el Señor es bueno, nos bendice de maneras hermosas. Bueno, Gracias y por invitarme. muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Ahí estaba Estriberto Britton, que lo conocen muy bien. Sí, Mucha claro. gente más del mundo editorial. Un saludo Ujú. para todos, para todas. Y aquí nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener a Altagracia Salazar, una de las periodistas más reconocidas en República Dominicana. Entonces les esperamos el jueves. Y de nuevo, Raquel, muchas gracias. Un abrazo, apretado, con gusto. Bye. Igual, gracias. Chao. Chao.